Voy a aprovechar este espacio para hacer una corta reflexión sobre las pruebas a priori y a posteriori que corresponden, las primeras, las a priori, a San Anselmo y las segundas, a posteriori, a Santo Tomás de Aquino. Cada una de Hablemos ellas sobre las presenta. pruebas a priori y a posteriori de la existencia de Dios. La primera, la prueba a posteriori, habla de la existencia de Dios desde los efectos a las causas, es decir, que se asocia con lo que es particular y con lo que es contingente. Entre tanto, la prueba a priori pretende mostrar lo que sería la existencia de Dios sin necesidad de recurrir a la experiencia, es decir, que ésta la asocia con el conocimiento de lo que es universal y de lo que es necesario. Es importante tener en cuenta que estas dos pruebas afirman que la existencia de Dios se da de manera indirecta, pero para las dos pruebas, para los dos tipos de pruebas, Dios existe en nuestro intelecto. Partamos entonces del planteamiento que hace San Anselmo. San Anselmo plantea por primera vez lo que sería el argumento ontológico, y este argumento se constituye en una prueba con la cual buscó demostrar ya la existencia de Dios. Entonces, los argumentos de San Anselmo son conocidos como argumentos a priori, fundamentalmente porque buscan argumentar la existencia de Dios a partir de la idea, o sea, esa noción o definición de Dios que cada uno de nosotros tiene en nuestro intelecto. Y esa a priori, pues no parte de la experiencia. Esta prueba parte de lo que sería el concepto. Está desarrollada en su libro Proslogión, y San Anselmo establece que todos, incluso hasta los ateos, tienen una idea de Dios en su entendimiento, independientemente de que la crean o no. Entre tanto, San Anselmo manifiesta que la existencia de Dios está en nuestra imaginación y considera que esta idea es real, y si no existiera, no sería lo más grande que pudiéramos imaginar. En consecuencia, para San Anselmo, Dios existe porque está en nuestra mente y porque es una idea lo suficientemente grande para que pueda ser concebida entonces en nuestra mente y en consecuencia exista, y este es Dios. Finalmente, entonces, hablemos de lo que serían las vías que plantea Santo Tomás, que ya sería un argumento a posteriori. Santo Tomás plantea 5 vías para el conocimiento de Dios. La primera es la vía del movimiento, donde plantea que todo movimiento es efecto de un motor. La segunda es la vía de la causalidad, donde plantea que todo efecto procede de una causa previa. Luego nos plantea en su tercera vía la vía de la contingencia, donde nos expresa que todo ser contingente procede de otro previo. Luego se nos habla de la vía de la perfección, donde se nos indica que todo nivel de perfección participa de un ser perfecto que es superior, y ese participa a todas sus criaturas. Y por último, la vía del orden. Para Santo Tomás, todo nivel inferior de orden, de todo nivel inferior en el orden de los seres depende de otro ser que es superior a ese ser. Entonces es importante destacar estas vías que nos plantea Santo Tomás de Aquino. A manera muy personal, considero que las vías de Santo Tomás y los aportes de San Anselmo para la comprensión de Dios son muy importantes hoy. Se constituyen en una base y se constituyen ya en el inicio de un estudio que nos permite comprender a Dios a la luz de la razón natural. Es cierto que la existencia de Dios no simplemente puede ser explicada a través de la fe. Es una verdad a la cual puede acceder el hombre a través de su razón, y esta verdad revelada se da a conocer también a través de nuestro entendimiento. Por eso me parece tan importante esas vías que han sido propuestas, debido a que ya nos dan un aporte fundamental para desarrollar estudios posteriores que nos permitan entender a Dios y tener una explicación racional de la existencia de Dios. Un cordial saludo. Quiero presentarles en esta ocasión al profesor Ronald Carrillo. Él es maestro en la Universidad Salesiana, quien transmite las materias de pastoral. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que Dios existe? Claro que sí. Esto es un asunto que no necesariamente responde a una costumbre o a una cultura propia del ecuatoriano o de mi familia, concretamente, ¿no? Sino que responde también ya a una experiencia personal. Entonces, ¿cómo puede evidenciar que Dios existe? Pues bien, San Agustín dice que solamente con abrir los ojos se puede ya notar la presencia de Dios y todo lo que nos rodea, lo que llamamos los creyentes la creación.
Pero la evidencia más grande de que Dios existe es la posibilidad que tenemos todos de manifestar el cariño y el aprecio y el amor. El amor que transmitimos a los demás es o viene de la fuente que es Dios mismo. ¿Qué tanto influye Dios en torno a la toma de decisiones en su vida? Es que cuando el ser humano se da cuenta de que piensa, de que el ser humano se da cuenta de que puede tomar decisiones, que es libre, es cuando tiene que optar por creer o no creer, tener fe o no tener fe. Entonces, Dios no influye en las personas en la medida en que nos trata como si fuésemos títeres, como si fuésemos muñecos. No, Dios nos deja a nosotros la libertad de actuar.